Soy el pastor David Jonathan y soy un ministro de gracia, y me voy a asegurar que en esta vida yo disfrute todo el sacrificio que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Mi sanidad, mi reposo, mi prosperidad y la seguridad de salvación mía y de todo aquel que recibe a Cristo como Salvador descansan en la obra que se consumó en el Calvario. Bendita sangre derramada y bendita gracia que me alcanzó. Gracia y paz. Gracia y paz. Gracias a lo que recibimos de Dios. Paz para que lo disfrute. Estamos viviendo tiempos difíciles. Si no hay gracia, no hay paz. Yo soy el pastor David Jonathan, soy el ministro de gracia y soy santo. Sí, siempre empezamos con esa aseveración en nuestros programas porque entendemos que es la aseveración que más gloria le da a Dios. Cuando usted dice que es santo, que ha sido separado por Dios, no es por otra cosa que no sea bendecirte. Dios te separó en la cruz del Calvario. Dios sabía por quién estaba muriendo su Hijo en la cruz del Calvario. Tú eres uno si has recibido a Jesucristo como su Salvador. Y es que Kadosh, que significa separado, es una prerrogativa de Dios, está dentro del carácter de Dios, separar a unos y a otros. Oye, eso es algo maravilloso, que tú te sientas santo, que tú te sientas redimido por la sangre de Cristo, que no se te olvide nunca que eres santo, que has sido escogido por Dios, pueblo santo. Pablo se lo recordaba a los de Gálatas, a los de Efeso, a los de Corinto, a los santos que están en Tesalónica. Y yo quiero que hoy tú no te olvides que después que hayas recibido a Jesucristo como tu Salvador, eres santo, separado para Dios. Y hoy te tengo un programazo, hoy tengo un programa espectacular. Pero pide el certificado, yo quiero que te contactes conmigo. Llámanos a esos teléfonos, tuitéame, no sé si está bien dicho, pero tuitéame, tweet, o escríbeme a los emails. Hemos recibido un montón de correos electrónicos, estamos tratando de contestarlos poco a poco y estamos contestando muchas preguntas. Por ahí se acerca el seminario, tienes que registrarte para estar en el primer seminario de gracia en Puerto Rico. Y hoy quiero hablarte del Arca del Pacto. Siempre que buscamos algún temario en el Viejo Pacto, encontramos a Cristo. En el Viejo Pacto nada es importante que no sea encontrar a Cristo. Es Cristo escondido en sombra y en figura. La gracia después del Nuevo Pacto es Cristo revelado. Y yo quiero entrar en lo que era el Arca del Pacto para los israelitas, los judíos, porque significaba la presencia de Dios. Y hay algo hoy que está ocurriendo mucho en el cristianismo, en el catolicismo, en todas las religiones, y que se habla mucho de Dios, pero no se ve la presencia de Dios. Y hay un secreto que descubrió David, que yo hoy voy a revelar aquí hoy. El secreto para tener la presencia de Dios. Y yo quiero que tú te vayas asociando con el Arca del Pacto. Yo quiero que tú vayas viendo cómo era el Arca del Pacto. Te tengo un video excelente para ir haciendo una correlación en tu mente y que puedas visualizar lo que era el Arca del Pacto. Vamos a verlo. El Arca del Pacto está inicialmente hecha con madera de acacia, 2,5 cúbicos de largo, 1,5 cúbico de ancho y 1,5 cúbico de alto, enchapada totalmente en oro. Tiene un borde de oro excelente, precioso. Ahora, para cargar el arca se ponían 4 anillas, 2 a un lado y 2 en el otro lado. A esto se le añadían 2 postes de madera de acacia también, enchapados totalmente en oro. Estos postes se introducían en las anillas o en las orejas del arca para que los sacerdotes pudiesen cargar el arca. Importante que ahora se le pone encima una tapa maciza de oro, una tapa maciza llamada la tapa de la misericordia o la silla de la misericordia. Ahí también se ponían 2 querubines de oro puro,
dos querubines que con sus alas tapaban la tapa de la misericordia. Era realmente una obra de arte. El arca del pacto no es otra cosa que el trono donde Dios se paseaba cuando caminaba con su templo. Era el trono portátil del pueblo de Israel, donde Israel exaltaba a su Dios con una silla de misericordia. Espectacular, una obra de arte, un cajón, pero un lugar donde Dios deseaba estar, con tal de estar con su pueblo. La problemática era que el arca del pacto se lo habían llevado los filisteos, y aunque 2 veces la tuvieron que devolver, la primera vez que fue llevada al campo de los filisteos, el arca del pacto produjo allí tumores y ratas. ¿Tú te imaginas? Tumores, y esos tumores, dice la Biblia, que eran hemorroides. Tenían un problema de hemorroides, los filisteos. Tenían el arca allí, el arca no le estaba dando bendición. Y había una de ratas por todo aquello. Entonces decidieron que o era una plaga o era castigo de Dios. Igual que el mundo. El mundo se pasa pensando si los huracanes, si los terremotos son cosas de Dios o son castigos o son cosas de naturaleza. Y esta gente, para ver cuál de los dos era, si era Dios que los estaba castigando o era parte de la naturaleza, o era que había salido una infección en todo el mundo, o había un brote de ratas, pues entonces decidieron devolver el arca del pacto. Pero mira lo que hicieron, la pusieron en unas carretas con unas vacas, y las vacas eran unas vacas recién paridas, y la enviaron por un camino. La idea era que si las vacas volvían para atrás porque el instinto les recordaba amamantar a sus crías, pues no había sido Dios. Que si las vacas seguían hacia un lugar predeterminado, el lugar de Betseme, pues era Dios el que había hecho la plaga, y obviamente cesaría la plaga. Ponen el arca del pacto sobre unas vacas que nunca han tenido un yugo, y las sueltan. Pero lo curioso es que cómo es que esas vacas no obedecen a su instinto y no se apartan ni a izquierda ni a derecha, sino que llegan al lugar que ellos querían, que era el lugar de Betseme. Cómo esas vacas que siguen su instinto pueden llegar al lugar de Dios. Y hoy tenemos gente que hoy, por su preferencia, no quieren llegar a la casa de Dios. Oh, no, es que a mí no me gusta como predica aquel señor. Ah, pero es que no me gusta porque no hay aire acondicionado. ¿Cómo hay gente que sigue sus instintos ahora? Pero esas vacas que siguieron sus instintos tenían una diferencia, era que tenían la presencia de Dios en sus carretas. Yo no sé cuáles son los instintos de hoy día. Hoy tenemos gente con preferencias sexuales, con orientaciones de gusto, a que me gusta aquello que me gusta. Yo no sé lo que te guste, pero yo creo que la clave es que la presencia de Dios esté en tu vida, que tú estés cargando la presencia de Dios, que en tu carruaje, en las ruedas de tu camino, tú puedas llevar la presencia de Dios. La cosa fue que llegaron, para hacer la historia larga, corta, llegaron al lugar de Betseme, y allá habían unos sacerdotes que estaban trabajando en la viña, como muchos que se han acostumbrado a trabajar en la viña pero sin la presencia de Dios. Saben de número, saben llevar la iglesia, saben llevar la contabilidad, saben ir a visitar a los hermanos, a los hospitales, pero les falta la presencia de Dios. Y hay un secreto para traer la presencia de Dios. Y dice que los de Betseme, cuando vieron el arca, quisieron abrirla para ver qué había dentro. Dice que la curiosidad mató al gato. El problema es que el arca del pacto tiene 3 cosas adentro: la vara de Aarón, las tablas del pacto y un pedazo de maná. Estas 3 cosas
tipifican la rebelión del hombre hacia Dios. Las varas de Aarón tipifican la rebelión del hombre, como el hombre renuncia a la autoridad que Dios pone en la iglesia. Las tablas, la rebelión del hombre contra las leyes de Dios. Y de cada una podemos hablar mucho. El maná tipifica la rebelión del hombre al sustento de Dios. Estas tres cosas tipifican la renuncia del hombre, de relegar a Dios, de apartarse de Dios, para poner su propia autoridad, para hacer sus propias leyes y para buscar su propio sustento. Esas tres cosas que ofendieron a Dios, Dios las puso en el arca. Pero lo curioso es que lo pone con una tapa, y a esa tapa se le llama la tapa de la misericordia. Y en esa tapa de la misericordia se echaba sangre en el sacrificio. Y Dios puede ver a través de cualquier cosa, menos a través de la sangre del Hijo amado. Si hoy tú estás cubierto con esa sangre, tus debilidades, tus fracasos, tus pecados, todo está cubierto, porque Dios ve la sangre. Y yo quiero que tú entiendas que el arca del pacto, que es tipo de Cristo, contiene dentro de sí las cosas con las que el hombre no ha podido bregar nunca: con la autoridad de Dios, con el sustento de Dios y con las leyes de Dios. Quien trata de sacar esas tres cosas tiene que mover la tapa de la misericordia. Y cuando tú te quedas sin misericordia, tienes un problema, y es que sin misericordia hay muerte. Yo quiero traerte el segundo pasaje. Cuando ya la segunda vez David intenta traer nuevamente el arca del pacto, y cuando lo trata de traer, hay un fracaso. Y hoy yo quiero hablar contigo de eso. Te prometo que va a ser algo espectacular. El tema de hoy: siervos de la sangre, siervos del cuerpo partido, siervos de la sangre derramada. Vengo, ahora no te vayas, quiero que veas este anuncio. Vengo en breve. Yo soy el pastor David Jonathan, soy el ministro de gracia, soy santo. Gracia y paz. Gracia y paz. Espectacular. Haz contacto conmigo. Haz contacto conmigo. Contacto con la gracia. Si hay algo que hace falta hoy es reproducir hombres y mujeres que conozcan el mensaje de gracia. El mensaje que han olvidado los púlpitos es el mensaje de gracia. El caos de la iglesia no es otro que haber sacado la gracia de los púlpitos. Y te estoy hablando de la presencia de Dios. Te estoy hablando del arca del pacto. Te estoy hablando de cómo estaba hecho. Te estaba hablando del peligro de quitar la tapa de la misericordia y tratar de cumplir lo que está dentro. Tratar de ponerse la autoridad uno mismo. Tratar de cumplir las leyes uno mismo. Tratar de buscar el sustento uno mismo. Cuando ya está todo hecho por Dios. Pero quiero llevarte a la parte segunda. Cuando David decide traer el arca del pacto, que estaba en casa de Abinadab, y Abinadab significa abundancia, porque la gente de Bet-Semes, cuando murieron allí, pusieron el arca del pacto en la casa de Abinadab, y de la casa de Abinadab David quiere traerla a Jerusalén. Pero mira lo que ocurre, y aquí está el secreto, para que tu iglesia, pastor, para que tu ministerio, para que tu congregación reconozcan lo que es la presencia de Dios. Este es el secreto. Y te voy a leer el versículo. Dice así, en 2 de Samuel 6:3. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado. Y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante del Señor, con toda clase de instrumentos de madera de haya,
con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Y el furor del Señor se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios porque aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido a Dios, por haber herido Dios a Usa, y fue llamado aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y temiendo David al Señor, aquel día dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca del Señor? De modo que David no quiso traer para sí el arca del Señor a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obed-Edom Geteo. Y estuvo el arca del Señor en casa de Obed-Edom Geteo 3 meses, y bendijo el Señor a Obed-Edom y a toda su casa. ¡Qué evento más didáctico! ¿Qué mucho podemos aprender de esta eventualidad? Triste que un hombre con buenas intenciones, tratando de ayudar a Dios, sí, Usa lo que quería era ayudar, pero una persona con buenas intenciones no es suficiente para traer la presencia de Dios. Ahí tú ves que hoy en día vivimos gente buscando avivamiento y queremos congresos y queremos la presencia de Dios y buscamos ayunos y buscamos oración y buscamos obediencia y le predicamos tanta gente, tanta cosa a tanta gente, y que si el clamor, en este pacto tú no clamas, en este pacto tú pides. Jesús dijo: pedid y se os dará. En el viejo pacto tú clamabas porque era como el siervo brama por las corrientes de las aguas, porque era un siervo sediento, pero ahora no, ahora dice la palabra: de su interior correrán ríos de agua viva. Gloria a Dios por eso. Y allí está toda esta gente buscando traer la presencia de Dios, y David está en medio de una adoración espectacular. Había danza, habían instrumentos, había cánticos, y mucha gente te dice que para traer la presencia de Dios hay que tener una adoración espectacular. Eso es parte, pero ese no fue el secreto. Ese no es el secreto para traer la presencia de Dios. Usa significa fuerza. ¿Y cuánta gente conozco yo esforzándose para traer la presencia de Dios a sus congregaciones, para traer la presencia de Dios a los congresos, a sus actividades? Pero se les ha olvidado lo más importante, y lo estoy dejando para lo último para que no me cambie el canal. Abinadab tiene 2 hijos, Ahío y Usa. Abinadab significa abundancia, y Usa le mete las manos y cae muerto allí mismo. David se entristece y hace una pregunta que ha hecho eco por siglos de los siglos: ¿cómo? ¿Cómo ha de venir a mí? No, ¿qué clase de pregunta? ¿Cómo ha de venir a mí la presencia de Dios? ¿Cuál es la forma correcta de yo tener la presencia de Dios? ¿Cómo yo cautivo a Dios? Porque las iglesias no están hechas o no deben estar hechas para que vaya la gente. La iglesia debe estar hecha para que Dios vaya. No es para que la gente se sienta cómoda, es para que Dios se sienta cómodo. Por eso adoramos, porque Dios habita en medio de la alabanza. Pero el secreto para que la presencia de Dios se manifieste en un lugar lo trajo David. Por eso tú ves que Moisés tenía un templo, tenía un tabernáculo espectacular. Ahí mismo te lo voy a enseñar. Mira el templo del tabernáculo. Mira cómo era. Está viendo, ese era el tabernáculo de Moisés. Está viendo que tiene 3 partes. El atrio, que es la parte de afuera. Estás viendo el lugar santo. Inmediatamente atrás, la tercera parte, un lugar santísimo. Se corría por 3 velos. En el último velo estaba el arca del pacto. El arca del pacto. Eso era lo importante del lugar santísimo, el arca del pacto. ¿Por qué te digo esto? Porque el arca del pacto solamente podía ser transportado en sacerdote.
El único que podía transportar el arca eran 4 sacerdotes, cuando cogían los postes que estaban en las anillas que te mostré. Pero David lo trae en unos bueyes con una carreta. Y el problema de eso es que, aunque tiene un buen deseo, aunque tiene una buena intención, aunque está consagrándose, aunque está ayunando y orando, no entiende cómo se trae la presencia de Dios. Lo mismo que está ocurriendo hoy día. Oye, búscame un efod, búscame la Biblia, vamos a leer cómo es que se trae la presencia de Dios aquí, porque yo no entiendo, me va a seguir matando gente, y eso es lo que ha estado ocurriendo en las iglesias. ¿Cómo ha de venir la presencia de Dios a mí? ¿Cómo la voy a cargar? ¿Cómo la voy a llevar a Jerusalén? Que es Jerusalén significa justicia y shalom, relú de justicia y shalom de paz. ¿Cómo yo llevo esta presencia a mi corazón? ¿Cómo yo llevo esta presencia a mi familia, a mis hijos? Aquí está el secreto. Dice la palabra en 2 de Samuel 6:12. Fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová el Señor ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-edom a la ciudad de David. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un cordero engordado. Y David danzaba con toda su fuerza delante del Señor, y estaba David vestido con un efod de lino. Ahora viene lo más importante. Ministro, pastor, laico, hermano, amigo que me estás escuchando. La presencia de Dios tenía un procedimiento, tenía un protocolo. Eso no ha cambiado. En el viejo pacto era una sombra, era una figura. Obed-edom significa siervo, y Edom de edomita significa sangre. Es un siervo de la sangre. David aprendió que para llevar la presencia de Dios tenía que ser sobre los hombros de un sacerdocio para reconocer la autoridad de Dios. Tenía que ir por lo que decía la palabra, para que entendiera la ley de Dios, el protocolo de Dios. Pero entendió algo que va más allá de lo que mucha gente ha pensado. Entendió que cada 6 pasos había que hacer un sacrificio. Oh, gloria a Dios. Cada 6 pasos David mataba un cordero. Cada 6 pasos David recordaba un sacrificio. Cada 6 pasos había sangre. 6 es número de hombre. En cada cosa nuestra, en cada decisión humana, en cada prerrogativa humana, en cada cosa que tengamos que poner nuestra mano, recordemos el sacrificio de Jesucristo. Cada 6 pasos hasta llegar a la ciudad de justicia y de paz. Cada 6 pasos. Cada vez que tienes que pensar que vas a moverte de ciudad, busca la iglesia, que vas a ir primero. Sí. Cada 6 pasos, cada vez que le vas a dar un consejo a tu hijo, el recuerdo del sacrificio. Recuérdate del sacrificio de Cristo. David, cada 6 pasos, cada vez que tenía que usar su humanidad, sacrificaba. Y yo quiero decirte hoy que para que la presencia de Dios esté en tu vida, tiene que haber el recordatorio del sacrificio de Cristo. Que para que el Espíritu Santo se mueva en una iglesia, tiene que hablarse del sacrificio del Cordero. Tiene que hablarse de cuerpo partido y de sangre derramada. Yo quiero recordarte que la visión, que la imagen más terrible que puede haber un demonio o puede haber un diablo, no es verte a ti ayunando o verte de rodillas. La imagen más tétrica que puede ver y la que más miedo le da a las criaturas en el cosmos es cuando un creyente tiene pan y vino, cuando se recuerda del sacrificio de Cristo. Gracia y paz
Me despido dándote la imagen más poderosa de un creyente, cuando tiene en su mano la sangre derramada y el cuerpo partido. Cuando cada vez que va a tomar una decisión en su vida, recuerde el sacrificio de Cristo, porque en esta sangre tenemos vida, vida en abundancia, y en este cuerpo tenemos sanidad. Yo me despido contigo, recordando lo que dijo el Maestro: hacer esto en memoria de mí. El Señor, el día que fue entregado, tomó la copa y dijo: tomad, esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre, bebed de ella todos. Así también tomó el pan, lo partió, lo bendijo y dijo: tomad, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Gracias, Señor, yo te declaro bendecido con toda bendición. Declaro que el sacrificio de Cristo te cubre cada célula de tu cuerpo, está totalmente sana. Cada pecado, cada falta está limpia con la sangre del Cordero. Yo declaro prosperidad en tu casa. Declaro prosperidad, seguridad, cobertura para tus hijos, para toda tu familia. En el nombre de Jesucristo declaro prosperidad del norte, del sur, del este y del oeste. Hasta entonces se despide tu amigo y hermano, el pastor David Jonathan. Soy el ministro de gracia, soy santo. Gracia y paz.